A los 12 años quise tirarme por el balcón de un piso 17. A partir de entonces cambió mi vida, pasito a pasito, sin yo saberlo. Puede que me bajara de la barandilla, pero hay algo en mi mente que se quedó agarrada a ella. Paula, esto lo escribiste tú, es como empieza Historias para vivir, mi viaje hacia la locura. Sí. ¿Por qué decides escribir este libro que es tu historia? Pues empezó de una forma muy terapéutica. Mis médicos, mi médico de cabecera, Rafa de Juanes, y mi psiquiatra de entonces, Luis Ferrer y Balsebre, me empujaron a escribir. Yo he escrito desde pequeñita y me decían que lo mejor era que escribiese lo que me estaba pasando, lo que estaba sintiendo, todo lo que me estaba ocurriendo en ese momento. En ese momento estaba en una depresión, con muchísima ansiedad y un trastorno alimenticio. Entonces empecé a escribir por desahogarme, yo principalmente. Como una terapia. Sí, como una terapia. Y poco a poco los días fueron pasando, había veces que me costaba mucho más, había veces que escribía de seguido un capítulo. Me di cuenta que estaba escribiendo un libro y que mi historia, aunque es una historia muy personal, podía ayudar a otras personas. Y de ahí decidí autopublicarlo. Bueno, lo decidí publicar, las editoriales no la quisieron, y entonces decidí autopublicarla porque creía en el proyecto, creía en ese libro. Dice precisamente Luis Ferrer en el prólogo, ¿no?, que lo escribe él, que no es un libro de autoayuda. Dice que las mejores historias clínicas están en la literatura y la historia de Paula, la tuya, es uno de esos documentos literarios que nada tienen que envidiar a cualquier texto de fenomenología psiquiátrica, dice Luis Ferrer. Bueno. Dices que estabas empezando a contarlo un poco, ¿no?, para quien no te conozca todavía, depresión, ansiedad y un trastorno de la conducta alimentaria. En el libro vas narrando todas estas partes, todos estos trastornos. ¿Cómo defines cada uno de ellos y cómo vives cada uno de ellos para que la gente que se puede identificar contigo lo sepa? Pues hay que decir que en mi caso se entrelazan mucho. Uno va con el otro y se retroalimentan. Pero básicamente la depresión te aísla, te hunde, te baja la moral, no quieres hacer nada, no quieres ver a nadie, te mete en una cueva. Y es un poco en los pensamientos del pasado, de que has hecho mal, del arrepentimiento, la desazón. Y luego está la ansiedad, que es como mucho más vital. O sea, porque claro, estás pensando en el futuro, entonces en lo que harás, en lo que no harás, en el sí pasará, si no pasará, y eso te crea mucho movimiento, y a veces la depresión y la ansiedad pues, pueden estar ligadas, pueden estar juntas. Y una causa de la depresión y de la ansiedad es el trastorno alimenticio, es el no saber comer. El comer por emociones, por ejemplo, dejar de comer también por emociones. Entonces, esos tres monstruos, como yo les llamo, se juntan y se entrelazan entre ellos de una forma son muy listos. Son muy listos los tres, ¿no? Los tres, sí. Estábamos hablando, ¿no?, de esa definición para ti, obviamente, ¿no?, porque después en cada persona se manifiesta de una manera, ¿no? Y en el libro cuentas que la ansiedad, en mayúsculas, es una serpiente que te acaricia el cuello suavemente y que te va ahogando, quitándote el aire muy poco a poco. Seguro que mucha gente que nos pueda estar leyendo, escuchando o viendo se siente identificado, ¿no? ¿Cómo notas tú esa manifestación de la ansiedad y cómo le has aprendido a hacer frente durante todos estos años? Pues todavía estoy aprendiendo, todavía estoy en ello, pero sobre todo noto que me acelero mucho y empiezo a pensar, mi cabeza va, yo le llamo mi hámster, tengo un hámster dentro de la cabeza que va a toda pastilla, y entonces ahí es cuando veo que tengo que frenar, que voy demasiado deprisa, que hay algo que no funciona, porque empiezo a respirar más fuerte, tengo más ansiedad con la comida, como más deprisa, como más. Cuando estoy en un estado de atracón o de bulimia, cuando he estado en un estado de anorexia, por ejemplo, la ansiedad me ha quitado totalmente el hambre y no comía nada.
y hacía deporte como una exagerada, ¿sabes? Entonces, ahora como lo sé lidiar más o menos, como lo sé manejar, es cuando veo que me estoy acelerando mucho, cuando veo que mi cabeza está yendo mucho más allá de lo que debería del presente, intento parar, intento respirar, intento dar un paseo, intento nadar, intento leer, intento hacer cosas que me van a parar, que van a parar mi mente y no dejar de pensar, porque no puedes dejar de pensar nunca, pero como dejarlo en un ladito, en un huequecito, en una cajita, para luego. Estás diciendo muy bien, ¿no?, lo que se siente cuando tienes ansiedad. Decías antes que digamos que la depresión es como la otra cara, aunque saben llevarse muy bien. ¿Cómo definirías esos episodios depresivos? Son un bajón, son muy fuertes. Bueno, yo tuve un bajón muy fuerte hace 4 años. Fue el motivo por el que me fui yo vivía en Londres durante 10 años y me vine a Coruña a sanarme, básicamente. Mi cabeza explotó, no podía estar más sola. Me sentía como que la gente que tenía la tenía demasiado lejos. Y en realidad están a 1 hora en avión, o sea, no están tan lejos, pero psicológicamente las veía tan lejanas, como haciendo su vida. Te metes muy en tu mundo y en que no le importas a nadie. Y sobre todo tu mente es muy dañina, es muy jodida contigo misma, perdón. Es muy fea contigo misma. Y te dices cosas muy malas. Entonces, pues, te aíslas y no quieres saber nada ni de nadie. Esa es una depresión. Digamos que ahí explotó, decías, hace 4 años cuando vivías en Londres, viniste a Coruña, aquí vive tu madre. Pero me gustaría, para ir un poco más, digamos, en orden, ¿no? Leíamos al principio lo que te pasó con 12 años, ¿no? En ese momento algo en tu mente cambió. Me gustaría que nos contaras un poco ese episodio, también por la gente que se pueda sentir identificada y por la importancia que tiene también verbalizar esto, ¿no?, para que todo el mundo sepa que no está solo, ¿no?, en esos pensamientos. Sí. Fueron un conjunto de elementos, pero básicamente yo a los 12 años mi padre me puso bajo un régimen muy estricto. Los estudios eran muy importantes, se me comparaba mucho. Mis padres estaban divorciados, y yo sufría mucha presión, una presión que no sabía gestionar, que no supe gestionar. Entonces, en un momento dado, exploté. Y entonces mi padre decidió echarme de casa, porque no nos entendimos. Tuvimos una discusión muy grande y decidió echarme de casa con 12 años. Y entonces yo ahí, mi cerebro explotó. O sea, no sabía qué pensar, no sabía a dónde ir. Era como si no me quisiera nadie. Me sentí muy sola y la única... Y estaba en una terraza, en un piso 17. Y mi forma natural de gestionarlo fue subirme a la barandilla. Pero es curioso que cuando me subí, más me agarré. O sea, era contradictorio. Y no sé cuánto tiempo estuve ahí, no tengo ni idea, pero de repente me acordé de mi madre. Y fue como, bueno, esta mujer no se está enterando de nada de lo que está pasando aquí. ¿Qué hago? ¿Cómo la dejo yo sola? Y entonces me bajé. Pero eso hay un antes y un después. O sea, esas cosas te marcan. Primero porque luego es más fácil que tengas pensamientos suicidas. Es como si abrieses la caja de Pandora, un poco. Y bueno, también estoy hablando de hace 30 años. Claro. Había muchísima menos información, la gente no hablaba de estas cosas.
una niña de 12 años con un trastorno alimenticio, ansiedad y principios de depresión, es que no se sabía, se ocultaba, efectivamente. Y no se sabía lo que era, lo que tenía la niña, ¿sabes? Entonces es muy complicado. Decías que esos pensamientos suicidas de los que ahora sí tanto se habla y para bien, digamos, abres esa caja de Pandora y los tienes ahí de fondo. No sé si en tu caso han sido reiterados o a lo largo de todos estos años, de estos 30 años de los que estamos hablando. Sí han sido reiterados. A ver, una cosa es el pensamiento y otra cosa es el acto. El que hagas el amago, lo vayas a hacer, o pensamientos muchas veces, y reiterativos, o sea, reiterados, perdona, sobre todo cuando caes en la depresión, cuando te bajas, es como, nadie me quiere, estoy sola, o sea, es que es como si tuvieses una nube y te encerraran en un cubo de cristal y no supieras salir. Entonces ha sido muy reiterado. Entonces, por eso hablar de ello es tan importante, porque un suicida, cuando habla y verbaliza lo que tiene, se va, se difumina como quien no quiere la cosa. De repente la idea se baja. De ahí la importancia de lo que decimos, ¿no? de comunicarlo, de hablarlo, pero también a las propias personas que puedan tener ese tipo de pensamientos, que se atrevan a comunicarlo, ¿no? Porque en tu caso creo que fue importante. En el libro narras otro episodio ya con tu madre, muchos años después, ¿no? Con esa caja de pastillas, que me gustaría que también nos lo contaras. Pues yo tenía la medicación pautada, o sea, mi madre me daba la medicación, yo no podía estar con la medicación sola por mis pensamientos suicidas. Y un día llegué a casa y me encontré todos los medicamentos, obviamente por despiste de mi madre, en la cocina. Y me volví loca. O sea, yo ya había estado pensando, yo ya había tenido pensamientos suicidas antes de eso. Entonces, encontrarme con esa caja, era una bolsa, con esa bolsa llena de medicamentos con la que podía quitarme la vida, ya no es un pensamiento, ya tienes la herramienta, y es qué vas a hacer con esa herramienta. Entonces yo me volví totalmente loca y empecé a gritar, a tirar los medicamentos por todos lados y a esperar a mi madre a que viniera y a tener esa discusión. Claro, yo estaba enfadada. Porque me lo había, yo estaba enfadada porque me lo había dejado en bandeja, como quien dice, ¿no? Claro, pero obviamente había sido un despiste y le puede pasar a cualquiera. Pero también de ese episodio, digamos, también saliste, porque claro, aquí damos los dos mensajes, ¿no? Cómo enfrentarte a eso y lograr salir. Claro, lo importante ahí fue hablarlo, de nuevo, verbalizarlo y decir, me ha pasado esto. No he sabido controlarme, fue un bajón muy grande en el sentido que estuve un día y medio, 2 días durmiendo, y luego fue intentar volver para arriba y decir, bueno, pues poquito a poco, paso a paso, vamos otra vez. Es una caída y te tienes que volver a levantar. Cuando yo vi esa bolsa no era porque quisiera morir realmente. Era porque estaba cansada. La depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios te cansan. Te cansas de levantarte, te cansas de hacer cosas, te cansas de sonreír, de tener que sonreír y de que no te pasa nada. Entonces es muy cansino. Entonces llega un momento en que dices, no quiero sufrir más. Pero es eso, es cansancio. Si lo dejas, si dejas 5 minutos a ese pensamiento, si dejas 5 minutos, ese pensamiento se va. Lo que pasa es que hay gente que no espera esos 5 minutos. Pero si se espera esos 5 minutos, el pensamiento de repente desaparece. Estamos hablando también de ese trastorno de la conducta alimentaria que, bueno, tanto como el suicidio, los casos de depresión, la ansiedad, sí que es verdad que estamos viendo un repunte de
de este tipo de casos, pero de TCA en concreto estamos viendo muchos, y hay, porque hay que decir también que, aunque estamos hablando de temas muy serios y intentamos transmitir ese mensaje, tú también lo intentas transmitir un poco con humor, ¿no? Porque si no, efectivamente. Y hay un capítulo que tiene que ver con el TCA, en el que narras, ¿no? El peor día fue cuando casi le da un ictus cerebral a mi abuela al abrir la nevera y descubrir que su nieta había puesto una Barbie en una de las baldas como motivación. Sí. Me refiero, hay que tomárselo con humor, aunque realmente el trasfondo no tiene nada de humor. ¿Cómo es convivir con un TCA? Es duro, es sobre todo largo. Con las tres enfermedades son muy largas y son muy extensas. Y hay mucho desconocimiento. Entonces, parece que vivir con un TCA es como una moda, es que es algo físico, es algo externo, y es una enfermedad psicológica, o sea, es de dentro, es una dismorfia, son muchas cosas. Es querer ser perfecta en muchísimos aspectos. Pero es lo que tú dices, o sea, todo de lo que he estado hablando hasta ahora siempre lo tomo con un poco de humor, porque el humor es muy importante para estas enfermedades. El humor es lo que acaba con ellas. Es un poco, también hay que saber reírse un poco de ti misma y de las circunstancias y decir, madre mía, ¿en qué hoyo estoy metida? ¿Cómo he acabado así? Y reírte un poco de la idiosincrasia del momento, de todo. Pero vivir con un TCA, perdona, sí. Te acompaña siempre, ¿no? Me imagino. Sí, porque, por ejemplo, un alcohólico, un exalcohólico, un exdrogadicto, es dificilísimo dejarlo, obviamente, pero no tienen que tomar drogas, no tienen que tomar alcohol. No se lo tienen que encontrar a cada paso, ¿no? Claro, efectivamente, yo tengo que comer todos los días, entonces tengo que enfrentarme a mi monstruo todos los días y tengo que pensar en si estoy comiendo mucho, si estoy comiendo poco, si lo que voy a comer luego. O sea, la comida es el 95% de tus pensamientos y es agotador para cualquier persona. En cuanto al TCA, decías que, digamos, que pasaste por varios trastornos, ¿no? A la vez, bulimia, anorexia, atracones. ¿Ahora mismo en qué situación estás? Ahora estoy en una muy interesante, en la que yo estaba con los atracones, con el síndrome del atracón, y ahora los estoy, ya no tengo atracones, o sea, o tengo uno cada muchísimo tiempo, pero ya no los tengo. Entonces ahora es cuestión de aprender a comer. Soy como un bebé, soy como un bebé con pañales, y entonces tengo que aprender a las texturas, a la comida, qué me viene bien, qué me viene mal. No es una dieta, no es decir, porque he vivido a base de dietas, he vivido a base de restricción. Entonces es una cuestión de saber comer razonablemente para mi cuerpo y para mi mente. Digamos, porque el TCA es un trastorno muy emocional, decías al principio, ¿no? Súper, sí. Entonces utilizas la comida también como terapia. ¿En qué consiste el trastorno por atracones, por si alguien no entiende muy bien de qué estamos hablando? El trastorno por atracones es básicamente comer mucha cantidad. Cuando estamos hablando de mucha cantidad, es mucha cantidad de comida, es hasta casi vomitar, pero no vomitarlo. Quedarte con toda esa comida, con toda esa culpa dentro. Entonces entras en un círculo vicioso muy, muy negativo. En el momento en el que dejas de darte atracones o de saber más o menos cómo estás comiendo, hay un peso que se quita de encima. Pero los atracones son muy peligrosos, porque todo el mundo piensa en una TCA y piensa en la anorexia y la bulimia. Y el síndrome del atracón cada vez, por porcentaje, cada vez es mayor, porque va mucho por las emociones y porque la comida cada vez es más calórica, o sea, por muchísimas razones.
Entonces, con ese síndrome del atracón hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Ahora me decías, aunque volveremos un poco también al pasado, estamos haciendo saltos en el tiempo, ¿no? Sí, como en el libro. Efectivamente. Que ahora mismo estás a tratamiento con un nutricionista, psicóloga, tu médico de cabecera, sí. Con un psiquiatra. Me gustaría también recalcar la importancia que tienen, ¿no?, todas esas personas para ayudar a salir del túnel, ¿no? Porque muchas veces somos reticentes a pedir ese tipo de ayuda, ¿no? Sí. Y en tu caso la ayuda ha sido clave, ¿no?, para poder estar hoy aquí contándolo. Sí, no, es esencial, una sola no lo puede hacer. O sea, yo diría que imposible, pero bueno, a lo mejor hay alguien que lo ha logrado, pero a mí lo que me pasó es que caí, toqué fondo y lo primero que dije fue a mi madre: necesito ayuda. No puedo volver a Londres, me tengo que quedar en Coruña. Y ahí empezamos a buscar a médicos, a psicólogos, a psiquiatras, para tener es una mesa de 4 patas. Una pata eres tú, pero luego otra es el psiquiatra o la psiquiatra, la psicóloga o el psicólogo y el nutricionista o la nutricionista. Y eso tiene que estar en balanza. Y aquí he encontrado unos profesionales maravillosos. Empecé con Luis Ferrer, como ya te he dicho al principio. Ahora estoy en una asociación, que es la Asociación de Bulimia y Anorexia de Coruña, ABAC. Entonces tengo como las mismas prestaciones, pero en el mismo sitio. Entonces tienen un comedor, voy ahí a comer, porque como tengo que aprender a comer, pues tengo que ver cuáles son las cantidades, qué puedo mezclar, qué no puedo mezclar, aprender desde cero. Y luego tener un psicólogo y un psiquiatra, o sea, es esencial. Primero porque el medicamento es lo que primero te va a hacer salir, lo que te va a estabilizar, lo que te va a sacar la cabecita de ese túnel que tú has mencionado. Y la psicóloga o el psicólogo pues te irán sacando poco a poco para ver de dónde viene el problema y qué se puede hacer. Hay muchas ramas, hay muchos tipos de psicología y yo aconsejo que el primero o la primera que vayas a tener, que sea alguien recomendado, de un amigo, de un pariente, de quien sea. Y si no funciona, no funciona. Esto hay que tener química, esto es como los matches. O sea, esto es como Tinder. Si tienes match, bien. Si no, siguiente. Porque es muy importante que tengas una conexión con esa otra persona. Claro. Le vas a contar tus más íntimos sentimientos y pensamientos. Tienes que estar a gusto. Entonces es esencial tener esa base, esa ayuda. Hablas también de la medicación, ¿no? Que lo defines yo creo que también muy bien, aunque recalcas que no eres psiquiatra, pero esto de medicar a un ser humano, dices, además de una responsabilidad, obviamente, es como componer una canción, que sí que es cierto que tienes que encontrar las notas adecuadas para poder hacerlo. En tu caso, encontraron esa melodía en cuanto a medicación. Luego, obviamente, ya me estás diciendo que sí que has tenido la suerte, que a lo mejor muchas otras personas no la han tenido todavía, pero puede llegar de encontrar a una terapia que te está ayudando, ¿no? Sí, yo tuve muchísima suerte. Tuve mucha suerte. Primera vez que me medicaban de la ansiedad fue hace 5 años, habiendo tenido ansiedad toda mi vida. Y la verdad es que yo lo comparo a una melodía porque me parece dificilísimo medicar a un ser humano, porque el cerebro me parece un desconocido totalmente. Y a mí, poco a poco, primero me dieron, o sea, me drogaron. Bueno, sí. Bueno, un poco sí. Un poco sí, me drogaron. Y bueno, me costaba más hablar, razonar, porque hay que pararlo, o sea, hay que parar esos pensamientos. Luego se va bajando y entonces tú como vas con la terapia, las dos cosas como que se van equidistando, o sea, se equilibran. Sí. Y llega un momento en el que vas dejando la medicación hasta que un día la dejas.
Yo todavía no lo he dejado, estoy en números muy bajos, pero sigo con la terapia y sigo medicándome y seguiré durante una temporada seguramente. No sé cuánto, pero también hay ese miedo de dejarlo. Claro. Porque dices, ¿podré sola? Y bueno, de eso se trata, de eso se trata este camino. Poco, efectivamente. De ir poquito a poco. También das muchos mensajes, que te pediré que lances alguno, pero a las familias de las personas que viven con personas pues, con enfermedades mentales. Y dices algo que realmente ahora sí que es verdad, y volvemos a lo mismo, que ahora se está hablando, cada vez la gente tiene más conocimiento sobre eso, pero cómo se trata a una persona pues, con depresión o con ansiedad, ¿no? Porque muchas veces hacemos lo contrario a lo que deberíamos, ¿no? Animar, anímate, sal. Cuéntame un poco, tú, como ahora que te tengo aquí delante, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona, a un amigo, familiar, novio, novia, de una persona que tiene un problema de salud mental, sea depresión, sea ansiedad? Yo diría sobre todo tener muchísima paciencia. O sea, la paciencia es esencial, porque al principio la gente, vale, tienes depresión o tienes ansiedad o tienes un trastorno, vale, bien, pues vamos a hacer todo lo posible para curarte. Pero es que es una enfermedad mental, señores, entonces esto es muy largo y es un camino, es un bosque muy frondoso. Entonces, lo primero que le viene a la mente a la gente es preguntarte qué tal estás, pues anímate, vamos a salir a dar una vuelta. Bueno, con los problemas que hay en el mundo, no sé cómo te puedes deprimir por si lo tienes todo. Y claro, a mí estas cosas me han matado, me han dejado volada, porque te dan un cargo de culpa, claro, que dices, joder, y esto, ¿sabes? ¿Qué hago yo con esto? Porque si yo ahora mismo pudiera quitarme toda la mierda que tengo en la cabeza, la quitaba ahora mismo, pero es que no puedo. Entonces, yo lo que digo en el libro es que ese ¿qué tal estás tan inocente? Es mortífero, es un no, no. Hay ciertas cosas que son buenas, que son bien en la psicología de un paciente, que es estoy aquí, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Vas a querer hacer algo? Te quiero. O sea, hay que acompañar, no hay que coger de la mano y llevar. Es básicamente como yo visualmente lo veo, es acompañar y es estar ahí. Y si está muy silencioso y no habla, bueno, decir, estoy aquí, si necesitas hablar, estoy. Sin forzar. Sin forzar, porque a lo mejor es que no quiere. Y si te habla, si tienes la suerte de que esa persona te hable, escuchar, porque luego parece una tontería, pero luego no sabemos escuchar. Y es escuchar lo que te está diciendo, y qué te está diciendo entre líneas, ¿no? Que eso es muy importante. Y sobre todo querer a esa persona y tener paciencia. Estamos con mensaje a esas personas que digamos que deben acompañar, ¿no? A ese protagonista imaginario que tenemos en el medio con un problema de salud mental. Y ahora querría pedirte un mensaje a esa persona, ¿no? Que puede tener un problema de salud mental, que puede tener pensamientos suicidas, reiterados, rumiaciones, bueno, que estar en esa cueva, ¿no? De la que también hablas. Es difícil, pero es lo más difícil que se puede hacer, pero es buscar ayuda, pedir ayuda, hablar, verbalizar. No ser tan malos con nosotros mismos, en nuestra mente. No hemos hecho nada malo, estamos en una circunstancia X y nos ha tocado. Y hay que saber solucionarlo de una forma u otra, pero sobre todo con gente. Bueno, pero es que yo no tengo a nadie, no tengo a mis padres, no tengo hermanos.
un amigo, un conocido, una asociación, un teléfono de esperanza, algo. O sea, lo más importante es verbalizar. Yo he tenido muchísima suerte porque he tenido parte de mi familia y a mi madre conmigo, pero también hay parte de mi familia que no lo ha entendido. No ha entendido en absoluto lo que es esta enfermedad y ha hecho todo lo contrario de lo que he dicho ahora mismo. Entonces, el enfermo también tiene que tener mucha paciencia, porque no lo va a solucionar de la noche a la mañana. Y tiene que estar preparado, preparada a que la gente no lo entienda. Eso es lo que le diría. Y en estos mensajes a una persona que pueda estar pasando por esto, dedicas un trocito del libro a cosas que te dices a ti misma, ¿no? Y haces una enumeración. Es que nos hablamos muy mal en general, sí. y me imagino que cuando tienes un problema de salud mental, pues todavía peor. ¿Has aprendido también a luchar contra esos pensamientos y ese hablarte tan mal a ti misma? Depende de los días. Hay días que voy mejor y hay veces que voy peor. Todavía esos pensamientos me vienen y sobre todo en el día a día, ¿sabes? Pues mismamente esta entrevista, pues lo primero que piensas yo no es, ay, qué bien la entrevista, es, la voy a hacer fatal, no sé qué, la vas a cagar, no sé. O sea, vas siempre a lo negativo. Claro. Entonces, eso no quiere decir que un depresivo solo sea pesimista, no, es que nos pesa, es que llevamos una mochila de muchas veces decirnos a nosotros mismos que no podemos hacer las cosas. Entonces, hay que contrarrestar y hay que saber que, por ejemplo, para mí, este libro equilibra las cosas malas que me he dicho, porque hay mucha gente que ha leído el libro y le ha gustado. Entonces digo, bueno, pues a lo mejor tampoco lo hago tan mal, ¿sabes? Entonces eso es lo positivo que te puedes ir diciendo. Tienes que ir compensando, para no hundirte del todo, tienes que ir equilibrando. Y ya para terminar, Paula, sigue teniendo un gran estigma los problemas de salud mental, quiero decir, tú, ¿no? En tus propias carnes, pues eso, gritar a los cuatro vientos ahora mismo que tienes depresión, que tienes ansiedad, que sufres un TCA, verbalizar pues tus pensamientos suicidas, contar, ¿no? Incluso que has llegado a intentar quitarte la vida. Me imagino que es muy difícil contarlo, pero que sigue teniendo todavía un estigma a pesar de que poco a poco hemos ido mejorando, ¿no? Sí, o sea, se nota la mejoría porque la gente se acerca más a ti y dices, sí, yo he tenido ansiedad, yo he tenido depresión, o lo tengo, como mucho, como poco. O sea, como que te lo reducen un poco para no decirte la verdad, obviamente. Pero sí hay estigma. Hay estigma porque se nos infantiliza mucho. O sea, si yo, por ejemplo, quiero hacer un viaje y estoy enferma, es como, ¿pero cómo vas a hacer tú un viaje? ¿Cómo te vas a ir tú por ahí tú sola? Y a lo mejor tú estás pensando, pero qué tontería, ¿cómo no se va a poder ir de viaje? Bueno, pero es que la gente que está alrededor tuya te ve frágil, ¿sabes? Te ve como, pues eso, como una muñequita de cristal y parece que te vas a romper en cualquier momento. Entonces hay que dejarnos un poco, hay que saber que lo estamos intentando, joder, ¿sabes? Que hay días buenos y hay días malos, pero que lo estamos intentando y que es una lucha feroz, o sea, es diaria, es de todos los días. Y entonces nos tienen que acompañar, pero efectivamente hay gente que todavía te mira y te dice, bueno, lo que decíamos antes, anímate, hombre, no será para tanto. Y dices, si supieras, ¿no? Sí, lo que tengo en esta cabecita. Si supieras lo que tengo en esta cabecita, sí. Sí, creo que todavía existe estigma, pero muchísimo menos que hace tiempo. Esta entrevista, por ejemplo, es magnífica para dejar el estigma de un lado y ver que nos puede pasar a todos y que se sale.
pues Paula, nuestro granito de arena para decirte que lo has hecho muy bien y que esos pensamientos fuera de la cabeza. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a ti. Gracias.